Hola mundo. Si te gusta viajar, sabrás que se viaja para encontrar grandes experiencias en las pequeñas cosas. Pero al estar en un mundo globalizado, la gente del lugar que visitas, consciente de que el turismo es su fuente de trabajo, cambia sus propias tradiciones para hacerse más amigable al turista. Y así es como entramos al círculo vicioso del turismo, donde la experiencia que buscabas originalmente se pierde y la experiencia que te venden es una mezcla entre lo que piensan que quieres ver y lo que logró sobrevivir a este cambio. Con Frida Kahlo ocurre algo similar. Las marcas que usan su nombre la venden por las razones que esperan que queremos oír, y esto con el paso de los años ha generado un efecto de que la gente se cuestione el papel de Frida Kahlo en el arte y diga: ¿qué no hay otras artistas? ¿Por qué se le da tanta popularidad a ella? ¿Qué tiene ella de especial? Incluso se llega a decir que solo es famosa por un capricho, que se le dan atributos que no tiene, lo cual en parte es verdad. Es un placer. Ahora los llevaré a casa. Espera un minuto. Frida Kahlo ¿No puede volar? Y suele ser la misma gente que nos dice que ya no le hagas caso a Frida Kahlo, que para eso está María Izquierdo y otras pintoras olvidadas. Mi recomendación es: no le hagas caso a esas voces. Bueno, sí, tú eres libre de hacer lo que quieras, pero si vas a intentar buscar, entre comillas, competidoras de Frida Kahlo para ser la mejor pintora mexicana, la verdad es que lo que encuentres, llámese María Izquierdo, Nau Violín, su trabajo tampoco es que sea la gran cosa. Y aquí cabe aclarar algo: no es por el hecho de que sean mujeres, como si eso en algún momento haya sido algo que importa en esta discusión. Además de que pintores olvidables y aburridos, hombres mexicanos de esa época, hay muchísimos más para olvidar. Simplemente lo digo porque Frida Kahlo fue la más relevante e influyente pintora mexicana. Pero es necesario tener que encontrar grandes pintoras que sean mexicanas, porque artistas mujeres trascendentes de la época hubo por toda Latinoamérica, y es un campo interesante para investigar, para explorar, para ver, o ni siquiera Latinoamérica, porque es también un cliché más que una forma crítica de ver el mundo. Latinoamérica siempre ha estado dividida. Si no, pregúntale a los grupos donde se insultan por si esta fruta se llama aguacate o palta. Y esto nos lleva al punto de entender que no hay que buscar de más para encontrar pintoras que estén al nivel o superen a Frida Kahlo. No tardarás en encontrarte con Leonora Carrington, Remedios Varo, que, a quien engañamos, son las pintoras de esa época que realmente valen la pena. No eran simplemente señoras ricas sin qué hacer o con tímidos intentos para acercarse a una vanguardia. No, fueron artistas que hasta su muerte llevaron su trabajo lo más lejos posible. Ahora, el problema de Frida Kahlo es que su personalidad se ha desdibujado con el tiempo, tal como un pueblito que se vuelve atractivo, turístico y pierde parte de su esencia e identidad para hacerse más ameno para el turista. Esto es bueno para el capitalismo solamente, algo que comparte con Van Gogh, que inclusive hay una canción de los Manic Street Preachers que critican cómo la figura de Van Gogh se volvió un accesorio de moda, pero todo esto queda eclipsado en comparación a cómo se la ha hecho símbolo de lo mexicano, y ella es el arquetipo de mujer mexicana, cosa que tampoco tiene mucho sentido porque ¿qué es lo mexicano? En esos tiempos, antes del movimiento moralista, cinematográfico, etc., ni siquiera existía la idea de lo mexicano. También se le ha hecho símbolo del feminismo y de la liberación de la mujer, premisas que, si bien tienen algo de trasfondo, llegan a ser forzadas para reivindicar un personaje que no necesita ser reivindicado. Es que como si pintar obras icónicas no bastara, tienes que hacer a Frida Kahlo Jesucristo para que merezca su lugar en el arte. Recuerdo que en 2007 hubo una exposición en Bellas Artes que planteaba ser la más grande jamás creada en torno a Frida Kahlo. Y bueno, decir recuerdo es demasiado porque ya casi no me acuerdo de nada de esa exposición y de esa época, pero algo que me marcó y se me quedó grabado en el cerebro hasta hoy en día es que se ocupó toda una sala para desmontar sus diarios y sus cartas y las pusieron en cristales a ambos lados para leer todo el chisme de su vida. Esa acción se me hizo bastante desagradable, comparado con leer los textos de Raquel Tibol donde ella describe
Diego Rivera hizo el sin respeto con la señora rica y la señora rica tenía contactos en Francia, hizo que entablaran una relación ella y su esposo con Frida Kahlo, y Frida Kahlo hizo el delicioso con su esposo y después con ella. Y después de leer esto me pongo a pensar, ¿estamos hablando de arte o es un ventaneando de personas muertas? Es una terrible invasión a su privacidad, pero cabe pensar, ¿para quién pintaba? Supongo que ella pintaba para ella misma, pero no sé hasta qué punto aceptó varias obras que fueran públicas. Es una discusión bastante interesante, la verdad. Además de que yo he leído las cartas de Franz Kafka, por ejemplo, y se me hacen textos hermosos, como una donde cuenta que él siempre fue débil y delgado, y por eso su doctor le recomendó hacer natación, y él, siendo siempre malo para las actividades deportivas, al momento de nadar pudo sentir a todo su cuerpo en su esplendor y darse cuenta de la existencia de este de una forma que nunca antes había sentido. Y bueno, leí este texto completamente personal, pese a que Kafka dijo explícitamente que quemaran toda su obra después de morir. En fin, la hipocresía. Pero Frida Kahlo es un anzuelo para el morbo, y claro está, alguien podría decir: Pero en sus cuadros solo habla de ella. ¿Qué tiene eso de interesante? Oye, cabe decir que bajo esta descripción entrarían la mayoría de la gente que pinta en la actualidad. O revisa una historia de Instagram y verás lo mismo, gente hablando de ella misma. Estoy seguro de que ella nunca decidió que toda su correspondencia y sus textos fueran públicos. Y esa solo es la punta del iceberg de conspiración del daño que se le ha hecho a Frida Kahlo hasta el punto de hacerle un personaje detestable, un personaje malinterpretado, un personaje que se siente que ya se vio 1000 veces, porque sí es así. Lo cierto es que cada que alguien intenta lucrar con la imagen de Frida Kahlo, llámese marca comercial, agencia turística, ilustrador con poca visión, ella debe estar revolcándose en su tumba. Por Dios, ella era comunista y fue enterrada con la bandera comunista. Incluso hay pinturas sobre eso, y en su casa se pueden encontrar pequeñas estampitas de Mao o de Stalin, que los consideraba grandes personajes. Entonces, cada que una marca como Kotex saca unas toallas femeninas con la imagen de Frida Kahlo, no creo que esto la haga muy feliz. Y cabe preguntarnos, ¿cómo llegamos a esto? A una Frida Kahlo sinónimo del comercio. Más o menos su historia es así. En su época era reconocida en el ámbito cultural y conocía a buena parte de la gente que estaba en el medio artístico y cultural de México, Europa, Estados Unidos, pero tengamos en claro que los medios de comunicación no eran tan inmediatos y ella estaba dolorida todo el tiempo y postrada en cama, entonces solo se conocía lo que ella decidía que se expusiera. Por ello, buena parte de su obra lo pintó para ella y no se llegó a conocer hasta que se murió. Cuando se fue al más allá ya eran otros tiempos y el movimiento muralista entró en decadencia y sus personalidades empezaron a ser cuestionadas ante la llegada de este movimiento llamado la ruptura, donde los pintores modernistas buscaban otra forma de hacer arte y el poder cultural de México se trasladó a ellos. Esto generó que se empezara a olvidar el legado de Frida Kahlo hasta los años 80, cuando surgió un movimiento llamado neomexicanismo, reivindicando a Frida Kahlo por su obra colorida y llena de elementos tradicionales folclóricos mezclado con elementos fantásticos. Su obra fue conocida en buena parte del mundo, siendo adoptada por grupos como los chicanos y por consiguiente los gringos, y luego Salma Hayek interpreta una Frida Kahlo con grandes boobies, haciendo una película donde se muestra el accidente de tráfico menos realista que he visto en mi vida. Bueno, aparte del Museo de Frida Kahlo de Playa del Carmen, donde este accidente lo hacen un espectáculo. Y el inicio del siglo XXI se relacionó con un enamoramiento del mundo por esta artista, el cual hasta la actualidad prevalece. Aunque en ciertos sectores de la población, como ya mencionamos, se volvió hartazgo por verla en todas partes, por volverse un símbolo pop invasivo. De ahí que revivan viejos dichos como que Diego Rivera acababa sus cuadros, lo cual, aunque fuera así, es un reclamo estúpido. Eso no tiene nada de malo, casi cualquier pintor famoso, más si era propietario de un taller, hacía que sus ayudantes pintaran por él. También se dice que su obra es repetitiva, que solo se pintaba ella misma, que no tiene nada interesante que aportar al arte. Y es algo muy fácil de desmentir. Frida Kahlo es una gran artista. Tanto así que le haremos un segundo video a Frida Kahlo hablando específicamente de sus pinturas, basados en una selección personal que considero que es muy representativa de su obra y lo que quiso transmitir.